Mateo capítulo 3. Hemos estado estudiando acerca de Juan el Bautista. Este es un personaje muy importante para el Evangelio porque él era el precursor del Mesías. Él era del que se había profetizado en el libro de Isaías y en otras partes que iba a venir en el espíritu y poder de Elías, abriendo el camino para cuando el Mesías llegara, la gente estuviera preparada para recibirlo. ¿Verdad? Creo yo que nosotros como iglesia tomamos cierta parte, cierto rol en la economía de Dios de la misma forma que Juan el Bautista la tuvo. Tenemos la tendencia a pensar que los Juanes Bautistas y los Pedros y los Pablos y todos ellos fueron única y exclusivamente para el tiempo en el que ellos vivieron y que ya después ya no hay necesidad de ellos. Pero todavía tenemos que ser nosotros los que estemos preparando el camino para la venida del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo. Así como Juan predicaba el arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento, y luego aquellos que confesaban sus pecados, que admitían que eran pecadores, los bautizaba. Así nosotros también como la iglesia creo que tenemos el deber y la obligación de preparar el camino para el Mesías, para su segunda venida, predicando precisamente el arrepentimiento de pecados y la fe en Jesucristo como el único medio por el cual el ser humano puede salvarse y tener la esperanza de un día estar en el cielo. Creo que eso es parte de nuestra razón para estar aquí todavía. Si ya la iglesia hubiera terminado con ese cometido, así como Juan terminó con su cometido y él menguó y Cristo creció, si nosotros ya hubiéramos terminado con ese cometido, ya no estuviéramos aquí. Creo fervientemente que si ya hubiéramos terminado con ese cometido, no estuviéramos aquí. El hecho que todavía estemos aquí quiere decir que todavía hay trabajo que hacer. Entonces necesitamos ir y preparar el camino, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos, y la única manera de ser salvos es por Jesucristo, y como nosotros lo conocemos a Él personalmente, tenemos que predicar a Jesús en el mundo. Amén. Ahora, algo que Juan sabía era que lo que él estaba haciendo era solamente una sombra de lo que el Mesías iba a hacer cuando el Mesías viniera. Y lo sabemos por lo que nos dicen los versículos 11 y 12 del capítulo 3. Él sabía que el reino del cual predicaba tendría que ser caracterizado por una muestra de gran poder, manifestada por medio del Espíritu Santo en las vidas de aquellos que se volvieran al Mesías. Una de las características que debe de haber en nuestras vidas como creyentes en Cristo es que el Espíritu Santo debe estar en nosotros día tras día tras día. Y ese Espíritu Santo debe manifestarse a través de la forma en la que vivimos, en la que nos desenvolvemos, en donde sea que nos desenvolvamos, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo el que nos va a dar el discernimiento, el que nos va a enseñar cómo es que yo puedo llevar el mensaje de Cristo en el área en la que estoy. Porque no todos vamos a poder llevar el mensaje de Cristo en el área en la que estamos de la misma manera que todos los demás. De hecho, el pastor Phil tocó un poco sobre este tema hoy. Yo no puedo ir a una high school, por ejemplo, y predicarles el evangelio a los jóvenes de la high school como predico el evangelio a gente de 50, 60 años, ¿sí? Hay jóvenes muy modernos, que saben introducirse en la cultura de los jóvenes para predicarles el evangelio. Y nosotros, aunque tenemos la obligación de mantenernos al tanto de las cosas, a veces nos es un poco difícil hacerlo, ¿no es cierto? Nos es un poco difícil hacerlo. Por ejemplo, la ropa que se ponen, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero en mis tiempos traer jeans rotos no era señal de que cool eras, ¿verdad? Era señal de que qué onda, loco, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Pero hoy, entre más rotos están, más, ¿verdad? O skinny jeans, por ejemplo, ¿verdad? Imagínese usted que todos, que para alcanzar a jóvenes decidiéramos de repente venir vestidos con skinny jeans, ¿verdad? Y cosas así. Entonces, así como Juan fue para su tiempo y para la cultura a la que le predicó, así como Cristo fue para su tiempo y la cultura a la que le predicó, y así sucesivamente a través de toda la era de la iglesia. Así cada uno de nosotros vamos a necesitar la dirección del Espíritu Santo para saber cómo vamos a hablarle a cada persona con la que tenemos la oportunidad de compartir las verdades acerca de Dios y de su plan de salvación.
No vamos a poder hacer lo mismo con todos, ¿verdad? Entonces necesitamos al Espíritu Santo, y Juan sabía que el reino, de nuevo, el cual él estaba predicando, tendría que ser caracterizado por una muestra de gran poder, por medio del Espíritu Santo de Dios, que sería derramado sobre el pueblo de Dios. Por eso noten lo que dice en el versículo 11 de Mateo capítulo 3. En el versículo 11 de Mateo 3 dice: a decir verdad, yo los bautizo con agua en señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora aquí Juan está hablando de dos cosas, y está hablando de una de las cosas que se va a manifestar en un tiempo primero y luego en otro tiempo. Vamos a verlo aquí. Juan, de nuevo, sabía que lo que él estaba haciendo era solo una sombra de lo que el Mesías iba a hacer cuando él viniera. Y esto fue lo que el Señor hizo una vez que vino, una vez que presentó su ministerio, una vez que predicó el mensaje, una vez que el pueblo en el cual andaba había recibido el mensaje. Entonces, una vez que él hizo eso, una vez que él fue tomado y fue crucificado, una vez que él resucitó, ¿sí? Entonces fue cuando el cumplimiento de esto que Juan está diciendo aquí, que el Mesías iba a ser, se llevó a cabo. Creo que ustedes saben de lo que estoy hablando. Estamos hablando del día de Pentecostés. Estamos hablando de cuando el Señor ascendió al cielo y les dijo a sus discípulos que se fueran a Jerusalén y esperaran la llegada del Espíritu Santo, ¿sí? Porque era cuando iba a hacer manifestación este Espíritu que los iba a guiar a toda verdad y que les iba a dar el poder para poder llevar a cabo la tarea que les estaba dejando. Si ustedes se acuerdan y lo pueden leer conmigo en Hechos capítulo 2, los versículos 1 al 4, en donde leemos lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar. De repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas, noten, como de fuego, que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les llevaba a expresarse. Entonces, ese es el bautismo en el Espíritu Santo del cual Juan estaba hablando. Ese es el fuego del cual él mencionó en Mateo capítulo 3. Y noten que este Espíritu fue dado, este bautismo en el Espíritu fue dado, y el fuego fue enviado sobre ellos cuando estaban todos ellos juntos, orando, clamando al Señor, esperando recibir ese poder para luego llevar a cabo la misión que Él les había dejado. Y creo yo que la iglesia de nuestros tiempos haría bien en hacer lo mismo, en reunirse con el propósito de clamar a Dios para que una vez más seamos llenos del poder de su Espíritu Santo y, movidos por ese Espíritu Santo de Dios, salgamos de aquí no solamente a vivir nuestras vidas cotidianas como siempre lo hacemos, sino que salgamos de aquí con el poder para poder predicar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Sí, porque eso fue lo que sucedió con ellos. Ese Dios que los llenó a ellos y ese Espíritu que les dio la habilidad a ellos para hablar lo que tenían que hablar, porque acuérdense, era por el Espíritu Santo que hablaron lo que dijeron, lo que tuvieron que hablar. El Señor mismo les dijo que no se preocuparan por lo que iban a tener que decir, ¿verdad? Porque en el momento que necesitaran hablar, el Espíritu Santo iba a hablar por ellos, ¿verdad? Nomás que algo tiene que suceder para que puedan salir palabras de la boca. ¿Qué tiene que suceder para que salgan palabras de la boca? ¿Tenemos que qué? Estar llenos del Espíritu Santo. Pero podemos estar llenos del Espíritu Santo, pero de todas maneras accionar, hablar, abrir la boca, ¿sí? Yo estoy lleno del Espíritu Santo ahorita, estoy convencido de que estoy lleno del Espíritu Santo, si no, no estuviera aquí predicándoles. Pero pudiera estar aquí así. Inclusive ustedes se pudieran poner a platicar el uno con el otro. ¿Qué le está pasando al pastor? Oye, ¿por qué no habla? ¿Por qué no? Créanme, tengo mucho que decir. Tengo mucho que decir, pero si no abro la boca no voy a poder expresar lo que el Señor me ha dado para expresar. Y no voy a comprobar que el Espíritu Santo de Dios está en mí y es el que me mueve a hablar las palabras que estoy diciendo.
Entonces tenemos que ser como ellos, porque ellos inmediatamente, cuando todo esto sucedió, salieron y empezaron a hablar, todos en lenguas. ¿Se acuerdan lo que dijeron las personas que estaban ahí? Que estaban todos bien, ¿verdad? Que estos camaradas que ahora apenas son las 9 de la mañana y andan, pero si ya se cambiaron de nombre, ¿verdad? Pero luego Pedro, noten ahí mismo en el capítulo 2 de los Hechos, pero nos vamos a brincar al versículo 14 y hasta el 18, dice: entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo, noten que dice con potente voz, dijo: varones judíos y ustedes habitantes de todo Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho: en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y también profetizarán. Entonces, después de que el Señor Jesucristo vino, predicó, murió, resucitó, se fue al cielo, envió su Espíritu Santo, para que los que había dejado atrás con la gran comisión pudieran llevar a cabo esa comisión. No los dejó para que lo hicieran como ellos quisieran, no los dejó para que lo hicieran como a ellos les venía en gana. Dejó su Espíritu Santo para que todos y cada uno de ellos pudiera hacer las cosas de acuerdo a su Espíritu y con el poder de su Espíritu Santo. Me encanta esto que dice aquí en el versículo 14. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo. Con potente voz dijo. Estaba siendo movido por el Espíritu Santo. Y no estaba siendo movido para nada más así como que, ¿saben qué tengo que decirles? Espero que no se vayan a enojar conmigo. No, ustedes se acuerdan, habló con poder, habló con valor, les dijo exactamente lo que tenían que hablar. ¿Y cuántas almas se convirtieron? 3,000. Ahora yo no sé si cuando usted predique el Evangelio se van a convertir 3,000 almas. Si 3,000 almas están ahí, quizás pueda ser que así suceda. No tengo razón para dudar que Dios todavía pueda hacer lo mismo. Pero si 2 o 3 o 4 están ahí con usted y ya el Espíritu Santo ha estado lidiando con ellos y usted llega finalmente con el último baldazo de agua, ¿sí? Esas personas van a responder positivamente al mensaje del Evangelio y van a ser salvos. ¿Sí? Pero esto solamente se hace por el poder del Espíritu Santo. Y Juan sabía que se iba a necesitar esta manifestación del Espíritu Santo de Dios y les dice, les advierte: miren, yo los estoy bautizando con agua nada más, pero viene uno que los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego, ¿verdad? Y saben que es el mismo mensaje que nosotros tenemos. Nosotros podemos bautizar a gente aquí en la pila del bautismo. Y saben que puede que salgan de la pila del bautismo igual como entraron, quizás peor, ¿sí? Van a salir porque ustedes se acuerdan, los que se bautizaron, ¿se acuerdan cuántos se bautizaron? ¿Se acuerdan? Ya la hice, ya me bauticé. Ahora sí, ya quiere decir que ahora sí voy a poder vivir una vida de santidad, una vida de que complazca a Dios, una vida en la cual voy a poder tener el poder para hacer y vivir y declarar y etcétera. Tantas cosas que se le atribuyen al bautismo en agua, que en realidad no deberían de atribuirse, pero en fin, eso es lo que pasa en las iglesias a veces. Pero luego se dieron cuenta, un día después quizás, a lo mejor les duró una semana, a lo mejor un par de semanas. A los bien religiosos les duró un mes, yo creo, ¿verdad? Pero luego se dieron cuenta que el bautismo en agua es nada más una muestra externa por medio de la cual estamos expresando lo que creemos de todo nuestro corazón que el Señor ya ha hecho dentro de nosotros. Nos estamos identificando con el resto de los cristianos. Nos estamos identificando con aquellos que han creído en Cristo y han venido a poner toda su confianza y fe en Él para la salvación de sus almas. Eso es lo que es. Pero el bautismo, el verdadero bautismo, el bautismo que empieza a transformar, el bautismo que empieza a dar una visión diferente y una visión más clara, el bautismo que empieza a movernos a hacer aquello que Dios quiere a pesar de lo que nos pueda costar, es el bautismo en el Espíritu Santo. Y es algo que no pasa solamente una vez, es algo que debemos de estar continuamente buscando. Continuamente buscando, ¿sí? Porque además de que el Espíritu Santo viene sobre nosotros,
en el bautismo de ese Espíritu, el Espíritu Santo también es el fuego que nos revela a cada uno de nosotros las cosas que todavía hay en nosotros que deberíamos de intentar hacer a un lado porque nos estorban para ser las personas que Dios quiere que seamos, que Dios quiere usar, las personas que podemos llevar el mensaje del Evangelio a toda persona sin ningún temor de que vayan a ver nuestra vida y no sea congruente con el mensaje que estamos presentando. El Espíritu Santo también es el fuego iluminador, ¿sí? Iluminador, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Se vuelve lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino cuando el poder del Espíritu Santo la hace lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Porque si el Espíritu Santo no la hace lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, es solamente otro libro más que leemos, no tiene absolutamente ningún poder, nada más nos llenamos la cabeza de conocimiento, pero si ese conocimiento no nos lleva a actuar, ¿sí? Entonces no le estamos haciendo caso al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a encender la lámpara, va a iluminar ese camino, ¿sí? Va a encender delante de nosotros el camino que Dios tiene para cada uno de nosotros, en donde nos desenvolvemos para llevar a cabo la obra que Dios nos ha dejado a nosotros. Y no solamente es el fuego revelador, no solamente es el fuego iluminador, sino que es el fuego purificador también. Porque el fuego purifica, el fuego purifica los metales, el fuego purifica todo aquello que está mal, ¿sí? Todo lo que está podrido, el fuego lo purifica. Sí, veo un programa los sábados en la noche que se llama Yukon Gold, que habla de los mineros que andan buscando oro en Yukon, en el área de Yukon de Canadá. Y cómo se esfuerzan tanto por lograr 20, 30 onzas de oro, que yo sé, quizás suene muy poco, pero digo, 30 onzas de oro ahorita son como $40,000 o algo así, ¿verdad? Pero se esfuerzan tanto y batallan tanto. Pero luego para quitarle todas las impurezas al oro antes de pesarlo, lo ponen en el fuego para que todas las impurezas desaparezcan y luego hacen barras de oro, pero puro oro para luego llevarlas a vender. Sí, así es el fuego purificador del Espíritu Santo. Dios lo envió para purificarnos, para quitar de nosotros esas cosas, ¿cómo se les llama? Aleatorios, metales aliados que a veces tenemos en nuestra vida que nada tienen que ver con el Señor, que tienen que ser quemados para que el oro de nuestra fe en realidad brille. Aunque Pedro nos dice que nuestra fe es mucho más valiosa que el oro, ¿verdad? Y sin embargo tiene que ser probada por fuego. Entonces es el fuego revelador, es el fuego iluminador, es el fuego purificador. Pero no solamente eso, sino que el Espíritu Santo también es el que garantiza a la persona arrepentida la redención prometida por la fe en Cristo Jesús. Pablo la llama en Efesios 1, lo llama las arras. Las arras. Todos los que nos hemos casado, bueno, los que nos casamos aquí no, porque aquí no se acostumbra, pero los que se casaron en México y se casaron por la iglesia, o se casaron aquí, se casaron en una boda tradicional mexicana, saben lo que son las arras, ¿verdad? Las arras son esa cajita de moneditas que el novio le da a la novia, con la cual ¿qué le está garantizando a la novia? Provisión, que Él va a suplir todas sus necesidades. Mija, de aquí en adelante no te tienes que preocupar por nada. Yo te voy a sacar de trabajar, yo te voy a comprar casa y te voy a poner una tiendita Ok, a veces no se puede, ¿verdad? A veces no se puede. No estoy aquí para condenar a nadie. Pero eso es lo que quisiéramos hacer, ¿no es cierto? Y las arras simbolizan eso. El Espíritu Santo de Dios son las arras para nosotros. El Espíritu Santo de Dios son las arras para nosotros. Sí, en Efesios capítulo 1, los versículos 13 y 14 en la Biblia Reina Valera Contemporánea dice esto. También ustedes, luego de haber oído las palabras de verdad que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en Él, noten, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía o las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Entonces, por eso Juan cuando dice, yo los bautizo con agua, pero viene otro después de mí, más poderoso que yo. Sí, por eso Juan les advierte. Y por eso nosotros debemos siempre también estar buscando y estar clamando a Dios para que día a día nos llene con el poder de su Espíritu Santo para poder llevar a cabo lo que nos ha dejado hasta ahorita aquí para hacer. Pedimos el poder del Espíritu Santo para tantas cosas, ¿no es cierto? Pedimos el poder, la cobertura, etcétera, 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 para tantas cosas. Pero ¿qué es lo primero que debemos de buscar cuando el poder del Espíritu Santo es puesto sobre nosotros? El Espíritu Santo llega, tenemos que usar ese poder para llevar el mensaje del Evangelio como los primeros discípulos lo hicieron. ¿Sí? Y tenemos que buscar a través de Él que nuestro camino sea iluminado, que nuestro camino sea revelado, que nuestra vida, nuestro corazón sea purificado y cada vez que nos damos cuenta que hemos sido llenos del Espíritu Santo, una vez más sentirnos tranquilos porque es la garantía de que cuando el Señor Jesucristo venga, nosotros nos vamos a ir con Él. Sí, son las arras que nos ha dado. En el versículo 12, noten lo que dice ahí. Y ya tiene el bieldo en la mano, de modo que limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Ahí está la segunda parte del fuego del cual habla Juan. La primera parte del fuego es el fuego que viene con el Espíritu Santo. Pero luego hay otro fuego que viene después de ese. Y ese fuego es el fuego con el cual van a ser quemados todos aquellos que no reciban al Señor Jesucristo. Todos aquellos que decidan que no van a creer en Él. Y esto va a suceder al final de los tiempos. Si esto va a suceder al final de los tiempos, nosotros ya, con el favor de Dios, nosotros ya no vamos a estar aquí, nosotros vamos a habernos ido al cielo, habremos celebrado la cena de las bodas del Cordero en el cielo, habremos vuelto, sí, para reinar con Jesucristo sobre la tierra, pero luego viene el final de los tiempos. Luego viene el final de los tiempos en cuanto esto se va a cumplir. ¿Se acuerdan de la parábola del trigo y la cizaña? ¿Se acuerdan? Cuando el Señor contó aquella parábola de que el sembrador fue y sembró trigo y era buena semilla, etcétera, etcétera. Pero luego el enemigo vino de noche y sembró cizaña y luego empezó a crecer el trigo con la cizaña y los trabajadores que vinieron y le dijeron, ¿cómo la ves? ¿Qué hacemos? ¿Sacamos la cizaña para que no vaya a dañar el trigo? ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo? Les dijo que no. Les dijo que no sacaran la cizaña, que la dejaran. De hecho, noten Mateo capítulo 13 y el versículo 30. Mateo 13, 30 dice, dejen que crezcan lo uno, el trigo, y lo otro, la cizaña, hasta la cosecha, que crezcan juntos. Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla y que después guarden el trigo en mi granero. Sí, de ese es el fuego también. Sí, porque nosotros queremos el fuego del Espíritu Santo, sí, para que nos alumbre, para que nos ilumine, para que nos purifique. Pero debemos a toda costa, pase lo que pase, buscar escapar del fuego que nunca se apaga. ¿Sí? Y no tenemos que buscar nosotros escapar de Él, porque el que puede librarnos de Él ya pagó por nuestros pecados y nadie tiene que ir a ese fuego. ¿Sí? Si tan solo por fe recibe el sacrificio de Cristo como algo hecho a su favor, en su lugar, y el cielo es para ellos. ¿Sí? Vamos a leerlo, vamos a estudiarlo más a fondo cuando lleguemos ahí, pero en Mateo capítulo 13, los versículos 40 al 43, Mateo 13, 40 al 43, dice, y así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así también será en el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen lo malo, y los echarán en el horno de fuego. Ahí habrá llanto y rechinar de dientes. Y entonces en el reino de su Padre los justos resplandecerán como el sol. Y luego noten lo que dice al final: el que tenga oídos, que oiga. ¿Cuántas personas con oídos tenemos aquí hoy? ¿Cuántas personas con 2 oídos tenemos aquí hoy? ¿Verdad? He oído decir que el Señor nos dio 2 oídos y una boca, ¿verdad?
2 oídos para que escuchemos bien y una sola boca para que no hablemos tanto, ¿verdad? Entonces, si tenemos, oigan lo que el Señor está diciendo, oigan lo que el Espíritu Santo está diciendo hoy a través de las mismas palabras de Jesucristo, usando a este asno que está aquí enfrente predicándoles para que escuchen esas palabras. ¿Sí? Porque no hay necesidad de que nadie se vaya al infierno. Los que nos están viendo en línea, no hay necesidad de que nadie se vaya al infierno. El Señor Jesucristo ya pagó por todos sus pecados, pero tienen que aceptar que eso fue lo que hizo. Y si dudan de ello, entonces no le están creyendo a Él lo que Él dijo que vino a hacer. Y no es suficiente creer en que Él existe. Sabemos que Él existe, le crean o no, pero debemos creer que lo que nos dice es verdad. Amén. Ahora en los siguientes versículos, comenzando con el versículo 12, vamos a hablar del bautismo de Jesús. Y esto también es muy importante para nosotros, porque esto nos hace ver algo acerca de Jesús que quizás nunca pensamos en ello cuando hablamos de su bautizo. Sí, entonces Juan el Bautista aparece en escena predicando arrepentimiento y bautizando a aquellos que confesaban su pecado. ¿Sí? Y hablando también, como vimos en los versículos que acabamos de estudiar, hablando de aquel que vendría después de él, pero era más grande que él. Y no era más grande en cuestión de posición aquí en la tierra o de edad, porque de hecho Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús, ¿ok? Pero era más grande porque él era el Hijo de Dios, él era el verdadero Mesías. En una ocasión le preguntaron a Juan si él sería el Mesías, si él sería el profeta del que hablaban las Escrituras. Y él dijo, no, yo no soy, él viene después de mí. ¿Sí? Y después de lo que leemos en Mateo capítulo 1 acerca del nacimiento de Jesús y de cómo tuvieron que huir él y sus padres porque Herodes el Grande lo buscaría para matarlo, no vemos nada más acerca de su niñez, de su adolescencia y de su juventud en el libro de Mateo. Pero sí vemos algo de información acerca de estos años en el libro de Lucas. Así es que les voy a pedir que abran su Biblia al libro de Lucas en el capítulo 2. Aquí vemos algunos aspectos de la niñez de Jesucristo, vemos algunos aspectos de la adolescencia de Jesucristo, cuando iba a entrar a la adolescencia. Y nos deja ver algunas cosas que quizás nunca habíamos pensado acerca de Jesús. En Lucas capítulo 2, en el versículo 21, se nos dice que cuando se cumplieron los 8 días para que el niño fuera circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, que era el nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Hablamos de esto y hablamos de cómo era necesario que el Señor guardara toda la ley, para que de hecho, como Él dijo que toda la ley se iba a cumplir con Él, en Él y por Él, se sucediera. Entonces lo circuncidaron al 8º día, de acuerdo con la ley judía. Todo varón judío debía ser circuncidado al 8º día. Inclusive esto precede a la ley. Sí, porque esto, primera vez que se menciona esto y que se le dice a alguien que este debe ser el caso, lo vemos en Lucas capítulo 17. Y luego la ley lo vuelve a recalcar como algo necesario. Luego en Lucas capítulo 2, los versículos 39 y 40. Noten lo que dice ahí: después de cumplir con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Nazaret, que era su ciudad en Galilea. Y luego en el versículo 40 dice: el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios reposaba sobre él. Noten lo que Lucas dice: el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios reposaba en él. Lo que nos dice que Jesús desde muy temprana edad mostró ciertas cualidades que obviamente otros niños no mostraban. Mostraba que tenía sabiduría, mostraba la fuerza que tenía, y puede ser fortaleza física, puede ser fortaleza espiritual, puede ser fortaleza intelectual, pero se nos dice que crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría, buscaba la sabiduría, la gracia de Dios reposaba sobre él. Aquí en el versículo 40 de Lucas 2 es en donde pudiéramos decir termina la niñez de Jesús, o cuando menos el recuento de la niñez de Jesús. En el versículo 41 y siguientes podemos ver algo que sucede 12 años después. En donde termina el versículo 40, ahí se deja hablar de su niñez y luego se retoma el recuento de la historia de Jesús 12 años después. Lucas 2:41 y siguientes, noten lo que dice: y todos los años los padres de Jesús iban a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, y siguiendo su costumbre, cuando Jesús cumplió 12 años, fueron a Jerusalén
para la fiesta. Todo varón judío tenía que ir a la fiesta, a Jerusalén a celebrar ciertas fiestas. Y todos tenían que ir, cuando menos una vez en su vida, a celebrar una de estas fiestas de las que vemos escritas en la Biblia. ¿Sí? Pero entonces sus padres lo tomaron a él, hicieron una caravana. Vamos a ver que fue una caravana que hicieron para ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. En el versículo 43 de Lucas 2 sigue diciendo: cuando la fiesta terminó y emprendieron el regreso, sucedió que el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo notaran. Como ellos pensaban que el niño estaba entre los otros viajeros, hicieron un día de camino y, mientras tanto, lo buscaban entre los parientes y conocidos. Noten lo que está sucediendo aquí. María, José, salen con el grupo que había venido de Nazaret. Están confiados en que Jesús viene con algunos de sus familiares o con algunos. Es como cuando no sé si ustedes han ido a acampar con la familia, ¿verdad? Y hay un tío que es el más popular entre todos, ¿verdad? Y todos los chamacos se quieren ir con el tío. Yo me voy con el tío fulano de tal, y yo me voy con el tío fulano. No, yo también. Y el tío echa fuera esposa, echa fuera hermanos, echa fuera todo mundo, y llena la camioneta. ¿Hay camionetas todavía? Mi tío tenía una camioneta de esa Station Wagon. Sí, pero llena la camioneta de sobrinos, ¿sí? Y el tío va, pero si bien contentote con todos los sobrinos van brincando, sacando la cabeza por el vidrio, y las mamás detrás del tío: ¡ay! ¿Qué está haciendo? ¿Y por qué no les dice nada? ¿No es cierto? Okay, eso es lo que estaba pasando aquí con Jesús, es lo que pensaron María y José. Oye, Jesús, no sé, ¿no lo has visto tú? No, yo a lo mejor vaya enfrente con el tío Pancho. A lo mejor se le pegó al tío Pancho porque él tiene 2 burros y un camello, y nosotros pues venimos a pie. Así es que a lo mejor se le pegó a él para caminar con él. Y eso era lo que los papás de Jesús estaban pensando, ¿sí? Y entonces, durante el día de camino que salieron de Jerusalén para volverse a Nazaret, en donde quiera que se paraban, daban una vuelta por el campamento a ver si lo encontraban, y no estaba allá, no estaba de acá. Yo ya lo busqué, ya me fui hasta enfrente, ya me fui hasta atrás. Entonces, ¿dónde se quedaría? Bueno, pues no lo hallaron. ¿Y qué hicieron? Como buenos padres que eran, se devolvieron. Ahora no nos dice cómo se devolvieron. Me imagino a José, que era carpintero, a lo mejor traía una tablita con él para donde quiera que iba, ¿verdad? Iba, pero ahorita que lo encuentre, donde sea que lo agarre. Ay, José, no seas tan desesperado, tenle paciencia, mira que está chiquito. Qué chiquito ni qué nada. Ahorita va a ver. Me imagino a mi papá así cuando nos perdíamos, pero ahorita van a ver, se les va a aparecer Juan Diego sin la Virgen, verán. Y porque ese era un dicho que decía mi papá. Y así estaba Jesús y sus papás. Entonces, como no lo hallaron, noten en el versículo 45 de Lucas 2, como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén para buscarlo ahí. Y 3 días después, quiero que se den cuenta de esto, 3 días después. ¿Qué quiere decir esto? Que lo anduvieron buscando por todos lados, menos en donde estaba. Menos en donde estaba. Ahora esto se nos puede hacer extraño que un niño de 12 años, ¿verdad? Yo me lo imaginaría por allá en los collejones jugando al trompo o jugando a la churumbela, que es lo que tienen los judíos, ¿verdad? O brincando de cerco en cerco. Si alguna vez han ido a Jerusalén, saben lo estrecha que son las calles, y etcétera, etcétera. Es como me lo imaginaría. Pero 3 días lo buscaron, ¿sí? Y no lo hallaron. Noten el versículo 46. 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, dice la Reina Valera contemporánea, que de hecho es una traducción que puede decirse maestros también, los maestros de la ley. Y escuchen lo que estaba haciendo: a quienes escuchaba y les hacía preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Noten, estaba con los maestros de la ley y los escuchaba y les hacía preguntas. Los escuchaba y les hacía preguntas. ¿Saben qué podemos decir? Bueno, pero este es el niño Jesús, este es Jesucristo, es el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero al fin de cuentas era un niño de 12 años.
Y sin embargo, los maestros estaban dispuestos a que el niño estuviera ahí y a que les hiciera preguntas acerca de lo que estaban diciendo. Sí, ¿por qué? Porque notaron en él la madurez espiritual como para poder desenvolverse en el ambiente en el que ellos estaban. Y estaban asombrados. Ahora, nosotros nunca vamos a ser Jesuses, ¿ok? Nunca vamos a ser Jesuses. Ni les voy a decir a los jóvenes, así deberían de ser ustedes, porque no van a hacerlo. ¿Sí? Pero sí, creo yo que debemos tener ese corazón de preguntar. Oiga, pastor, ¿por qué dijo lo que dijo? Oiga, pastor, ¿y qué tal en este caso? Oiga, pastor, ¿y qué tal aquella escritura que dice esto? O pastor, ¿sabe qué he estado pensando? He estado meditando en este pasaje y ¿cómo la ve usted? Buscar la forma en la que nuestro conocimiento crezca, nuestro conocimiento de la palabra crezca. ¿Sí? Y no dejar siempre, aunque no tiene nada de malo, no me malentiendan, a mí me encanta enseñar la Biblia, pero no buscar siempre ser enseñados, sino prepararnos para cuando el Señor nos llame, estar listos para enseñar también. Sí, el escritor a los hebreos les dice a los hebreos, hay muchos entre ustedes que ya deberían estar enseñando, o fue Pablo, no me acuerdo, que ya deberían estar enseñando, pero todavía no lo están haciendo. Y ¿saben qué? Les puedo decir yo creo con gran grado de seguridad que hay entre nosotros personas que deberían estar enseñando, pero que todavía no se han aventado el ruedo para enseñar. ¿Les pregunto algo? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Tienen miedo? El Espíritu de Dios está en ustedes. El Espíritu de Dios da el poder para exponer la palabra de Dios y para predicar y para aconsejar, y etcétera, etcétera. Entonces deberíamos de tener ese mismo corazón. En el versículo 48 de Lucas 2 sigue diciendo, y cuando sus padres lo encontraron, se sorprendieron. Y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Y con qué angustia tu padre y yo te hemos estado buscando? Versículo 49 les respondió, ¿y por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre? Ahora, por favor, tomen en cuenta esto. No nos vamos a asombrar de que un niño de 12 años dice eso. Nos vamos a asombrar de que el Señor Jesucristo, desde temprana edad, sabía a lo que había venido. Sabía a lo que había venido. Me dice esto a mí, que el Padre no le escondió nada acerca de lo que Él tenía planeado o de lo que Él iba a permitir que le pasara a Jesús. Y esto me dice que Él tuvo una oportunidad desde muy temprana edad de decir, no quiero. ¿Ok? No quiero. Porque Él ya sabía, Él ya entendía que tenía que andar en los negocios de su padre, y los negocios de su padre lo iban a llevar a tener que pasar por cosas que muchos adultos le huirían, que muchos hombres fuertes le sacarían a hacer lo que Jesucristo había sido enviado a hacer. Y aún a los 12 años aquí podemos ver que Jesús sabía y entendía que Dios le había comisionado para hacer ciertas cosas aquí en la tierra y que tenía que prepararse para ellos. Sí, esto que está pasando aquí no lo podemos ver de esa forma. Sí, pero los corderos que normalmente iban a ser sacrificados para la Pascua o para cualquier otro sacrificio, los sacerdotes tenían que examinarlos para asegurarse de que no tenían manchas, de que no tenían ninguna lastimadura, de que no estaban enfermos, etcétera, etcétera. Y aquí es donde yo personalmente interpreto esto como que los sacerdotes de los judíos ya estaban inspeccionando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya lo estaban inspeccionando. Iba a pasar toda su vida yendo a Jerusalén y volviendo y yéndose de ahí, y lo iban a estar constantemente buscando para hacerle preguntas y tratar de hacerlo tropezar. Ya había comenzado. Pero noten, sus padres no comprendieron. En el versículo 50, sus padres no comprendieron lo que Jesús les dijo. Aunque se fue con ellos a Nazaret y vivió, noten, sujetos a ello. Aquí vemos otra ley de Moisés con la cual Jesús está cumpliendo. ¿Cuál ley es esa? Honra a tu padre y a tu madre.
honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué les digo esto? Porque podemos ver cómo el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, se sometió a todas estas cosas. Si yo, sin ser el Hijo de Dios, cuando mi papá o mi mamá me regañaban, me les enchilaba y les rezongaba. Ahora, si yo hubiera sido el Hijo de Dios y me quieren meter en... ¿Qué onda? ¿Que no sabes quién soy? Ando en los negocios de mi padre. ¿Qué andas haciendo? Pero aquí el Dios del universo, de nuevo lo vemos sometiéndose a la ley, porque así convenía. Honra a tu padre y a tu madre. Pudo haberles reclamado, pudo haberse portado grosero con ellos, pudo haberles dicho, miren, siéntense, déjenme explicarles algo, ¿ok? Cuando yo haga estas cosas, pero no, se sometió a ellos. Nos sigue diciendo ahí, por su parte, su madre guardaba todo esto en su corazón. Y Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Para con Dios y con los hombres. Quiere decir que los hombres lo veían bien, los hombres lo veían como que, wow, este chamaco está seria la cosa. Y Dios, como vamos a ver más adelante, lo miraba del cielo y me imagino a Dios pensando lo que después expresó con su propia boca: este es mi Hijo amado en quien encuentro complacencia. ¿Sí? Este es mi Hijo amado. Ahora, aquí volvemos de nuevo al recuento de la historia en Mateo capítulo 3. Y noten lo que dice ahí en el versículo 13. Jesús fue de Galilea, obviamente aquí ya había crecido, aquí ya han pasado otros 18 años más o menos. Y Jesús fue de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? ¿Saben lo que esto está diciendo en el griego? Es que Juan estaba tratando de evitar bautizar a Jesús. Juan no quería bautizar a Jesús. Juan se sabía indigno de bautizar a Jesús, de sumergirlo en el agua, de rociarlo con agua, como sea que lo haya bautizado. No tenemos una visión clara. Algunas de las cosas que se dicen nos pueden dar una idea, pero él no se sentía como que era digno de bautizar a Jesús. Sabía que esto no estaba bien en su espíritu, sabía que esto no debería ser. ¿Sí? Sabía que esto no debería ser, porque iba a ser un hombre pecador, bautizando a alguien completamente libre de pecado. Iba a ser un hombre pecador bautizando a alguien completamente libre de pecado. Cuando Juan ve venir a Jesús hacia él en esta ocasión, el apóstol Juan nos dice esto en Juan capítulo 1 versículos 29 y 30. El apóstol Juan dice: al siguiente día Juan el Bautista vio que Jesús venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Dos cosas aquí: Jesús era primero que él, no solamente en posición, pero en existencia también. ¿Sí? Jesús era primero que él porque Jesús era el Hijo de Dios. Pero cuando Juan nació, Jesús ya existía en el cielo con el Padre. Jesús ya existía en el cielo con el Padre, porque Jesús es eterno, ¿sí? Y Juan lo reconoció. Entonces, cuando Juan se opone a esto, noten el versículo 15, Jesús le respondió: por ahora, déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces Juan aceptó. Noten por favor aquí lo que dice el Señor Jesucristo: déjalo así porque conviene que cumplamos toda justicia. Cumplamos toda. Se estaba incluyendo él, ¿sí?, entre aquellos que necesitaban cumplir con toda justicia. Cuando, de acuerdo a las Escrituras, todo lo que hizo fue justo, como vamos a ver ahorita. Pero él decidió que se iba a someter porque convenía que cumpliera toda justicia.
Y no podemos aquí sino pensar hasta dónde estuvo Jesús, el Hijo de Dios, dispuesto a someterse para poder ser el Redentor de la humanidad. Hasta dónde estuvo dispuesto a someterse para poder ser el Redentor de la humanidad. Pregunta, así nada más, así a ver si alguien me puede decir, ¿verdad? ¿Por qué tenía que ser Jesús bautizado por Juan? El bautizo de Juan se llevaba a cabo una vez que la persona confesaba su pecado y se arrepentía de él. ¿Por qué Jesús tuvo que ser bautizado por Juan? El Levítico habla sobre el nombramiento del sacerdote Aarón, donde tenía que ser lavado con agua y ungido con aceite. El número habla de que Jesús, bueno, no Jesús, los levíticos, los hijos de Leví, para ejercer su ministerio, tenían que ser de 30 a 50. Tenían que cumplir con la ley, con el rito. Pero estos eran hombres pecadores. Y el bautizo era como una señal de confesión de pecados y como muestra de arrepentimiento. Jesús nunca había pecado. Pero tenía que cumplir con la ley. Jesús nunca, sí, tenía que cumplir la ley, pero no tenía que cumplir la ley de los sacerdotes, por así decir. Él ya era sacerdote, ¿sí? Tenía que cumplir la ley, pero pudo haber ido con Juan en secreto, pudo haber ido con Juan, lo hizo delante de todo el mundo, ¿ok? Les voy a decir cómo corre el agua en San Felipe, ¿ok? Para que sepan. En Isaías capítulo 11, los versículos 3 al 5, hablando de Jesús, se nos dice: su deleite será temer al Señor, no juzgará según las apariencias, ni dictará sentencia según los rumores. Defenderá los derechos de los pobres y dictará sentencias justas en favor de la gente humilde del país. Su boca será la vara que hiera la tierra, sus labios serán el ventarrón que mate al impío. La justicia y la fidelidad serán el cinto que ceñirá su cintura. Lo que les estoy tratando de decir aquí es que el Señor Jesucristo, si hubiera reclamado su posición como Hijo de Dios, no tenía que haber hecho absolutamente nada. Absolutamente nada. Él simplemente hubiera dicho: este es quien soy, ¿lo creen o no lo creen? Y punto, y se acabó. Pero no lo hizo. ¿Por qué? No porque tenía que cumplir la ley, ¿sí?, para poder ser quien era, sino porque se estaba sometiendo a la ley. Decidió someterse a la ley a pesar de que no tenía que cumplir con la ley. Y cuando hablamos del bautismo, Cristo no debería haber ido a ser bautizado porque, de nuevo, el bautismo era un símbolo del arrepentimiento y de la confesión de pecados. Y Jesús no tenía ni un solo pecado que confesar. Ni un solo pecado que confesar. Pedro nos dice en primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 20: Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Ni hubo engaño en su boca. Por lo tanto, no tenía por qué bautizarse. Y la ley, es cierto, pero no estaba obligado a cumplir con la ley. Sin embargo, decidió por sí mismo someterse a la ley. Es lo que hemos estado viendo en el libro de Mateo, que decidió someterse a la ley. En 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 21, dice: al que no cometió ningún pecado. ¿Cuántos pecados? Ningún pecado. Por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos, ¿qué? La justicia de Dios. ¿Sí? Entonces, no había razón. No había razón. La gente no sabía que él era el sacerdote o que él iba representando al sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Eso vino mucho después. La gente nada más lo miraba como un hombre común y corriente. Y este era el propósito de ello. En primera de Pedro capítulo 1, los versículos 18 al 20, noten lo que dice ahí: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, noten, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Por amor a ustedes.
Entonces todo lo que Jesús hizo al someterse a sus padres, a la circuncisión, al bautismo de Juan, a cumplir con todas las leyes que se tenían que cumplir, lo hizo por amor a nosotros, no porque tuviera que hacerlo. No porque tuviera que hacerlo. ¿Sí? Después de su muerte en la cruz, su bautismo, escuchen esto, fue la mayor evidencia de la sumisión de Cristo al Padre. Después de la cruz, el bautismo fue la mayor evidencia de la sumisión de Cristo al Padre. ¿Por qué? Porque conscientemente decidió por medio del bautismo identificarse y contarse entre los pecadores y someterse a la señal externa de la limpieza del pecado y de la corrupción en las cuales no tenía parte alguno. Con el bautismo se estaba identificando con todos nosotros. Con el bautismo, sin tener que, estaba diciendo, miren, yo estoy haciendo todo esto para alcanzarlos a ustedes, para salvarlos. No nos podemos imaginar lo que esto significa. ¿Sí? Yo no sé si alguna vez en su trabajo lo han bajado de manager a supervisor, porque no hay mucho trabajo, no necesitamos tantos managers, así es que te vamos a quitar de manager y te vamos a poner supervisor. Y luego decidieron recortar más gente y ya no necesitamos tantos managers y ya no necesitamos más supervisores, así es que ahora vas a ser un simple empleado. Yo no sé si ustedes han sabido lo que eso se siente, pero se siente medio federal, ¿sí? Porque todo el mundo ha aprendido a verlo uno como manager. Y ahora de repente ya nada más soy supervisor. Y luego de repente ya nomás soy empleado. Y toda la bola a la que le caíamos gordos, ¿cómo están? Se la están curando de nosotros, ¿no es cierto? Se la están curando de nosotros. Y el que se creía tanto. Y eso es nada más de manager, empleado. ¿Se imaginan ser Dios? ¿Hacer uno como nosotros? Y luego voluntariamente identificarse como pecador delante de toda la gente. Porque al ir a que Juan lo bautizara, estaba diciendo a toda la gente que estaba a su alrededor que él necesitaba perdón por sus pecados igual que todos ellos. Y no lo necesitaba porque era perfecto. No nos imaginamos hasta dónde fue pisoteada la dignidad de Dios en su venida a este mundo en la forma de Jesucristo. Y nosotros tan orgullosos que podemos ser a veces, ¿no es cierto? Nosotros tan indignados que nos podemos sentir porque alguien nos falta el respeto, porque alguien... Oh my goodness, mis hermanos, por favor, piensen en el amor que debió haber tenido Dios por nosotros, que decidió humillarse hasta ese punto. Que decidió humillarse hasta ese punto. ¿Sí? Versículo 16, y ya vamos a terminar aquí. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los cielos se abrieron y él vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y se posaba sobre él. Versículo 17, y desde los cielos se oyó entonces una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Espero que entendamos, hermanos, lo profundo que fue la bajada que dio Jesucristo. Hasta dónde se rebajó Jesucristo para poder salvarnos a nosotros. Y no lo digo para que le tengan lástima. Lo digo para que reconozcan la grandeza de su amor y de su gracia. Que siendo Él en forma de Dios, como dice Pablo a los filipenses, no se aferró a ello. Filipenses 2, 5 al 11, Pablo dice que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual,
Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Mis hermanos, tenemos un Salvador tan hermoso. Tenemos un Salvador que estuvo dispuesto a dejarlo todo por usted y por mí. Y ese es el Salvador que debemos estar predicando, para que la gente que no lo conoce lo conozca como nosotros lo conocemos. Amén.